Bueno, comencemos. Don Lucas, este es uno de los episodios que por lo menos más fueron comentados desde que la gente te conoció pues en 10 AM, hombre, porque pues todas las historias que contaste causaron significativo interés, y cuando estábamos empezando a cerrar el podcast empezamos a hablar como muy concentrados pues en la Medellín que soñamos. Y yo te he oído en varios podcasts pues echar el cuento de grandes proyectos. Entonces yo dije, hombre, ¿por qué no nos echamos aquí unos 60 o más minutos pensando en las cosas pues que nosotros nos soñamos de Medellín? Obviamente vos sos el que más bagaje, experiencia tenés, porque vos estás activamente en el mundo de la construcción. Nosotros simplemente somos unos habitantes, incluso pues un turista como yo, porque pues apenas estoy volviendo como a reentrar a Medellín, y quisiéramos como que le diéramos como una miradita, sobre todo pues también porque de tanto viaje y tanta voltereta por el mundo, pues nosotros, Darío y yo, en este momento estamos en Barcelona, cosas que uno diga, hemos recogido y que nosotros podamos decir, vamos aportando para que sea como una conversación. Vos siempre has hablado de proyectos grandes. Yo quiero arrancar con un par de anclas. Una de las cosas que me impresionaba mucho, que yo le vi a mi abuela, es que el papá de ella llegaba y le decía, hey, el Medellín chévere y bonito se va a desarrollar por Robledo y se va a desarrollar. Tenían como una teoría de que las propiedades chéveres deberían estar al lado donde no les dieran el poniente. Entonces, por ejemplo, gente que pensaba en ese formato y cómo uno puede pensar una visión de ciudad de más largo plazo. Una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre admiro de todos estos recorridos pues, de viaje es que me impresionan mucho los Central Parks, los parques del Retiro, este parque que hay en Valencia. Obviamente, pues si es ciudad playera, todo lo que pasa en torno a las playas, porque me parece que realzan y ponen un centro de convivencia muy bueno. Entonces yo, una de las cosas que siempre cuestioné, me acuerdo alegando con muchos amigos, pues en ese entonces en Facebook, en el colegio, es, hombre, el parque, pues lo que hicieron Parques del Río. Para mí esa vaina debería empezar donde arranca el municipio de Medellín y donde termina el municipio de Medellín. O sea, todo el río paralelo, y no a un solo lado, sino a los dos lados. Porque Medellín me parece a mí que debería tener su Central Park. Vos, por ejemplo, has soltado la idea de que, obviamente con el aeropuerto La Haya, pues se hiciera ahí. Para mí lo que me parece conveniente es que este es el eje de Medellín. Entonces le bajaría la temperatura, le bajaría el ruido. Y se podría aprovechar otra cosa que me parece muy importante, y es pues un eje educativo donde uno aproveche desde la Antioquia, la Nacional, la Escuela de Minas. Pues la Escuela de Minas pues está arriba en el alto, y me parece un despropósito todas las universidades y colegios que están arriba en la montaña. No, uno debería tener un eje educativo donde uno pudiera ir en bicicleta o en tren o en metro o inclusive navegable en el río Medellín, pues a las diferentes puntas de Medellín, y entonces así tendríamos una Medellín mucho más inclusiva. Pero ya te dejo de ahí solo porque vos sos... ¿De qué ciudad están hablando? Que me quiero ir a vivir a esa ciudad tan bacana que apenas me acabo de conectar. ¿De dónde es que somos todos? Yo tocayo. ¿Bien o no? Bien, bien. No, vea, yo creo que Medellín es una ciudad única, y ustedes que han estado por fuera y han hablado como con tanta gente y viven como en otros lados, se están dando cuenta que hoy Medellín llama muchísimo la atención, porque es una mezcla entre montañas, vegetación, desorden, pero a la vez es un poco más ordenada en el resto de Colombia. O sea, uno mira a una ciudad como Medellín, uno camina a la 10 y uno dice que esta locura, que es este desastre, pero es una ciudad comparada con el resto de regiones de Colombia, donde tenemos transporte público masivo, transporte público integrado, donde tenemos impuestos a la construcción altísimos, que son los que permiten hacer ciudad. Las obligaciones urbanísticas y lo que pagamos por equipamiento permite hacer bulevares comerciales como es la Milla de Oro, que si ustedes caminan la Milla de Oro tiene una muy buena peatonalidad, la 33 está igual. Hay varias zonas de Medellín, hacia Manrique hicieron unas cosas espectaculares, Laureles está muy bonito. Entonces digamos que esa ciudad es una ciudad que por un lado tiene el desorden latino y el desorden que genera la pobreza general en la que vivimos en estos países, pero por otro lado ha sido de las más juiciosas y de las que más ha invertido en la ciudad. En estos días, hablando con Eduardo Loaiza,
gerente de Camacola Antioquia me decía, Lucas, el tema con Medellín no es salir a diseñar nuevos proyectos. En Medellín todo está diseñado y probablemente hace 30, 40 años. El tema con Medellín es, necesitamos dirigentes ejecutores. Acá el problema grande ha sido que no existe gente berraca para ir a mover la máquina. El gobierno no funciona como la empresa privada. El gobierno va a unos ritmos muy lentos y últimamente está robando todo, entonces no hay interés de ejecutar, sino hay otros intereses. Y eso lo hablábamos porque hay muchos proyectos importantes. Entonces, en la conversación hablábamos, por ejemplo, del norte. Alguien preguntaba, ¿el desarrollo seguirá hacia Barbosa? ¿Cómo hacemos para que el desarrollo siga hacia Barbosa con esa movilidad tan terrible que es pasar por Niquía? Y nos decía Eduardo, no, es que está diseñado todo el intercambio vial para dejar Niquía dentro del barrio y para tener una gran autopista y que por ahí pase todo la carga y los vehículos. Tema de transporte público. En el tema de transporte público hay unos proyectos diseñados de grandes parqueaderos como pasa en el resto del mundo alrededor de las estaciones del metro, para que todo el que llegue de las afueras de la ciudad pueda llegar a esos parqueaderos, dejar su vehículo y la movilidad al interior de la ciudad sea en el transporte público. Lo que pasa es que no lo han querido ejecutar. Hoy, de los sueños que yo tengo, lo que pienso que debería ser Medellín, a mí sinceramente el tema de la vegetación, el tema de las quebradas, que en algunos de los podcasts lo hablaban ustedes, el tema de la topografía de la ciudad, yo creo que son de las cosas que tenemos que resaltar en esta ciudad. Esta ciudad tiene un déficit gigantesco en espacio público y de eso hay estadísticas. Cuando pues una de las más sencillas, vos salís a caminar en Medellín, sobre todo en el poblado, y vos no, si vas en la inferior o en la superior, a vos te toca cambiar de trayecto porque las aceras se acaban. Y eso eso es como de las cosas más bizarras, entre otras peligrosas, porque si sales a tener, no sé, simplemente porque sos un ciudadano que cree que se puede ir caminando, pues te queda difícil porque llegas en la inferior después de in China o no sé qué cosa, se acaba. Y a vos te toca brutalmente cambiar de carril y los carros vienen a una velocidad donde es hasta peligroso no hacer el cambio. Entonces la gente dice, no, pues si es peligroso, entonces más bien no camino. Y en bicicleta pues tampoco se diga, pues porque en esas lomas pues es complicadísimo, pues. No, ¿verdad? Ni queremos ir a jugar un partidito de fútbol y a dónde vamos. O queremos sacar el perro y cuál es el parque al que vamos. Y eso que últimamente se han hecho inversiones importantes, pero queda faltando mucho. Cuando uno compara Medellín contra los estándares mundiales de metros cuadrados de espacio público por habitante, estamos muy por debajo de la media. Yo creo que de las cosas importantes que necesita hoy Medellín es la inversión en espacio público, aumentar esos metros cuadrados de espacio público por habitante, y debe ser bajo la lógica de una ciudad desarrollada en la zona plana y no en la zona de ladera. Entonces, hoy estamos viendo, por ejemplo, en la zona del poblado, las uvas y los parques que hicieron alrededor de las uvas. Entonces hicieron uno al lado del Centro Comercial del Tesoro, hicieron otro en Los Balsos, hicieron otro por el restaurante, ¿cómo es? Lo de las carnes. San Carbón. Casablanca. Que van a hacer en Guasipungo, que es arriba, y dice uno, ¿para qué esos parques allá arriba, que no, pues son lomas? ¿Quién camina hasta allá? Pues, o sea, está bien porque ahí hay una población que sí necesita ser atendida, pero el parque natural que debería tener la ciudad de Medellín es el aeropuerto. Es absurdo que una ciudad como Medellín siga con ese aeropuerto en la mitad, limitando la altura de las edificaciones para un tráfico aéreo que muy rápidamente va a perder relevancia. Ayer estaba sentado con el presidente Odinza y me hablaba del sueño de la Antioquia plana, y es que en menos de 5 años, por motivos de derrumbes y otras cosas, vamos a terminar las 4G, y cuando terminemos las 4G, pues ya no va a ser tan necesario, o sea, nosotros tenemos ese aeropuerto y tenemos vuelos pequeños, porque teníamos una topografía que nos impedía llegar a las regiones, pero en la medida que las autopistas se terminen, pues ese aeropuerto va a ir perdiendo relevancia, y ese aeropuerto podría ser trasladado al oriente antioqueño, podría estar en la parte superior y compartir allá, aunque hay debates si los aviones grandes y los chiquitos pueden compartir o no el aeropuerto.
también hay un proyecto para llevárselo para Santa Fe, Antioquia. Entonces, yo creo que hay que pensar en el Olaya Herrera, hay que pensar en el proyecto de Parques del Río, y es como tú dices, ese Parques del Río debería ir desde Bello hasta Caldas. Nosotros tenemos que recuperar el río, y eso queda justamente en la mitad de la ciudad. Entonces, si lo que vas a hacer es urbanizar una ciudad, pues necesitas el parque alrededor de donde vas a tener la densidad. Con una cosa muy importante, la inversión en ladrillos es muy interesante. Hay estudios del gobierno sobre las políticas anticíclicas, y yo creo que esto es lo que hace la gran diferencia de Estados Unidos con muchos otros países, o de los países desarrollados con los países pobres, y es que han invertido, y creo que era el concepto de Keynes, es que llamaba el economista, de la inversión en infraestructura y demás. Los estudios que hay en Colombia es por cada peso que se invierte en vivienda de interés social hay un factor multiplicador como de 2 o 3. Cuando es vivienda, y lo tengo en datos de vivienda, pero ya explico qué tiene que ver con la infraestructura, cuando lo haces en vivienda de estratos altos, el factor multiplicador es de 10. Cada vez que alguien invierte y hace un edificio de vivienda de estrato alto, que ya le ponen pisos, cocinas, que contratan carpinteros, la carpintería metálica, ascensores, etcétera, la cadena de suministro, esos 100.000 millones que se invierten en una torre, van y irradian la economía o generan un valor agregado casi por 1 billón de pesos. Y eso mismo pasa cuando tú empiezas a invertir en infraestructura, pero en infraestructura bien hecha. Cuando tú haces un parque como Parques del Río, te gastas 1 billón de pesos en la primera etapa, ese billón de pesos va y te irradia toda la economía de manera positiva, y ahí viene como toda esa liberación o ese derrame que termina en impuestos de mayores ingresos como municipio y demás. Entonces, yo creo que hoy hay que... Yo tengo una pregunta. Vale, voy a hacer un paréntesis ahí porque pues como para que hablemos de las buenas ideas que estamos aquí presentando. Yo, por ejemplo, tengo una teoría y digo, el barrio, digamos, más apetecido en el futuro va a ser Conquistadores, porque si vos te pones a pensar, tiene mucho sentido y lo ves en diferentes ciudades. Entonces te dicen, hombre, si te fueras a vivir a Nueva York, ¿dónde querés vivir? Entonces vos decís, hombre, pues o bordeando, mirando el Hudson, mirando el mar, o mirando Central Park. Entonces vos te imaginas que en Medellín fuéramos capaces de, o sea, de extender esa vaina, entonces las propiedades, digamos que de mayor auge, de mayor interés, serían aquellas que estén al frente del parque. Además, porque es una delicia, es ese parque tranquilo, se le baja la temperatura con el río y se va convirtiendo en una de las ciudades, pues uno de los lugares pues, más interesantes. Es que vivir en el poblado y vivir en todas las lomas es un poco complicado, sobre todo cuando vas, por ejemplo, avanzando en edad. Entonces, nosotros pues en este momento podemos caminar sin problema. Pero usted ha visto, por ejemplo, esas caminatas, o sea, dar una vuelta en cualquier barrio de Medellín que tenga loma, y usted camina por las aceras y se condensa la humedad y crece el musgo, y esos hermanos son como unos toboganes. Son unos rodaderos, y entonces tiene 70, 75, no le tomó el calcio, y pum, se le fueron 3 huesos, y en plano no le pasa esa vaina. Hernán, ¿puedo compartir pantalla un segundo? Darío. Te la pongo. ¿Hay forma? Sí, ya podés, ya deberías. Ven, entonces, te voy a poner un ejemplo de lo que uno debería... Ay, Dios mío, ¿cómo hago esto? Slippery when wet, el musgo. Exacto, slippery when wet. Yo creo que todos alguna vez nos hemos medio resbalado, claro. Y no se para, pues, y me dice, pues, pucha, coxis, ahí se va. Ustedes alcanzan a ver mi pantalla. Sí, ya vemos. Esto es inteligencia artificial, esto no es un proyecto ni nada por el estilo, esto es inspirado en un proyecto de la Universidad de AFIT, les pongo esta imagen particularmente, esto me lo inspiró a sacar la imagen, una conversación con la Universidad de AFIT. ¿Ustedes estudiaron en la Universidad de AFIT? Sí, yo sí, yo soy de AFIT. Listo. Yo en la escuela. Y cuando estudiabas en la Universidad de AFIT, ¿te diste cuenta que había una quebrada? Sí. Yo no. Vine a saber ahora, o sea, yo no me acordaba de la berraca quebrada, se llama La Volcana. A eso sí no sabía cómo se llamaba. Y está, pues hoy pasa uno... Sí, es el puentecito, estaba el puentecito, vos entrabas y ahí estaba el puentecito. Me acordaba de esto. La Volcana hoy está canalizada y tapada, entonces uno no se da cuenta, y ellos tienen el proyecto de coger la Volcana. Imagínate lo viejo que soy, que a mí me tocó quebrar. Hasta Las Palmas arriba, volverla a un parque lineal. Ya tienen todos los diseños.
Entonces, ustedes aquí hablaban del podcast de por qué la industria creció en Medellín y que era por esas quebradas, y no sé si presentaron o han visto un plano de Medellín y sus diferentes afluentes llegando al río Medellín. Si cada una de esas quebradas fuera un parque lineal, transformamos la ciudad, se vuelve la ciudad de los parques lineales, recuperamos las fuentes de agua, recuperamos el ecosistema, disminuimos la contaminación y traemos un derrame gigantesco en cuanto a temas como pues todo el empleo que puede generar uno creando toda esa infraestructura de ciudad. Entonces, yo creo que sí se necesitan grandes proyectos, y creo que los proyectos deben ser proyectos que hagan bonita una ciudad. O sea, Madrid es lo que es por el tamaño de su espacio público, por el parque, por la infraestructura de ciudad. Las ciudades hay que soñarlas bonitas, las ciudades no pueden ser feas, las ciudades no se pueden pensar con miseria, porque cuando uno las piensa con miseria, pues tiene ciudades que no sirven para nada realmente. Pues, Lucas, una pregunta. Son habitables. Una pregunta que está conectada a todo lo que has dicho, y es una pregunta pues hasta personal. Medellín, yo soy un poco pesimista en volver a recuperar a Medellín desde lo público. Me parece que ahí vamos a tener un problema. ¿Existe algún caso en el mundo donde la ciudad se haya podido recuperar desde lo privado, o cómo los privados pueden sostener y ir modificando la ciudad? ¿Hay algún caso o se necesita sí o sí que esté lo público involucrado? Yo lo que pienso es que la sociedad civil es muy importante, y yo entiendo como sociedad civil a las personas del común y a las empresas, y ellos son los que dan el ejemplo de cómo debe ser la ciudad, y en eso pienso que en Medellín hay como ser muy optimista, porque tenemos un tejido empresarial muy fuerte, un tejido empresarial que antes era industrial, pero que hoy se tira mucho más a los servicios, que ha sido un tejido empresarial distinto al del resto del país. Cuando uno mira por actividades económicas, ¿qué es lo que mueve a Medellín? El gobierno es el 11%, el resto es el tejido empresarial. Entonces yo creo que cuando el tejido empresarial es tan poco dependiente del Estado, pues vamos a tener ciclos, pero siempre va a haber esa interacción entre ese tejido empresarial y el gobierno, y eso es lo que ha permitido que ciertas políticas de los gobernantes mantengan muchísima estabilidad en el tiempo. De pronto, de vez en cuando sale un gobernante que sale de la línea, pero piensa uno que volvemos a la línea de tendencia, y ese trabajo mancomunado entre sociedad civil con entidades como ProAntioquia, por ejemplo, las universidades y demás, vuelven a direccionar el camino para que una ciudad como esta siga progresando. De las cosas que me entusiasman es que creo que Medellín hoy particularmente, como está de moda, tiene una dinámica económica muy distinta a la del resto del país, y está generando intereses nacionales e internacionales por invertir en la ciudad. Entonces eso también va a impulsar muchísimo la situación de la ciudad, y lo ve uno en las solas edificaciones. Los edificios que están haciendo hoy en Medellín son edificios bacanos. Sí, son muy hermosos. La verdad, la arquitectura está cambiando mucho y muy adaptada a lo que es la ciudad. O sea, la vegetación, el verde, son muy bonitos, muy bonitos. Está cambiando de manera radical. Entonces yo tendería a ser optimista. Ahora, el mensaje siempre hay que darlo. Hay que escoger bien quiénes van a ser los directores de orquesta, quiénes van a estar alrededor del gobierno. Se vienen elecciones, pues ahí sí tenemos que ser muy juiciosos en quién vamos a escoger. Viste, Lucas, una cosa que yo siempre, digamos que de las reflexiones o analizando los diferentes puntos donde he vivido, y vuelvo al tema de los parques porque me parece un ancla muy importante dentro de una ciudad, porque me parece que le da, además de que lo pone bonito, le da como cohesión, inclusión. Y una de las cosas que me sorprendía, por ejemplo, en el Golden Gate Park de San Francisco, que creo que mide, San Francisco es como 8 kilómetros de punta a punta, pues esa pequeña península. Y Ricky, que creo que está ahí, me corregirá, pero creo que el Golden Gate Park mide por ahí 4 o 5 kilómetros de largo, ¿cierto? Más o menos. Y caminarse esa vaina, pues, de punta a punta, te toma un rato. Pero lo que más me impresiona es las actividades que ocurren ahí. Entonces, el fin de semana, la gente no se tiene que ir para una finca, no se tiene que ir para un centro comercial, sino que se sienta con los pelados a jugar con el perro, a tirar frisbee, a chutar pelota, a jugar con esas raquetas, pues, badminton, cualquier cosa. Entonces a mí eso sí me parece muy bacano que pase en una, pues que pase como en una ciudad. Y entonces uno dice, ¿será por la ausencia de estas cosas
que todo el mundo, porque es que cuando la gente dice, ¿por qué la gente se está yendo para el Alto de las Palmas, para el otro lado? Porque buscan más espacio, porque buscan menos polución, porque buscan un lugar donde tengan acceso a la naturaleza, porque buscan también menos contaminación. Entonces, si esos 4 elementos son los que están buscando y por eso empiezan a trasladarse a otras zonas donde se va a quedar el mismo verguero, pues, o sea, Llano Grande, póngale otros 15, va a ser peor. Va a ser peor. Eso va a ser un... Entonces, ¿por qué no gastarnos un poquito de cerebro y pensarlo más bien? Es que realmente lo que quiere es salir el fin de semana y no tener que coger un carro y dar 20.000 vueltas para comprarse unos metros cuadrados más para tenerlo niño. Pues la razón por la que usted tiene unos metros cuadrados más es porque usted no sabe qué hacer fuera de su casa. ¿Y cuál es el promedio de apartamento o vivienda en este momento, digamos, estrato 5 o 6? ¿Serán qué? De 50 a 100 metros cuadrados y viven, no sé qué, 6 personas. O es menos. No. Entonces, yo creo que es lo siguiente. Colombia creó un colombiano muy importante que se llama Carlos Moreno, que fue el que se inventó la ciudad de 15 minutos. Esa ciudad de 15 minutos habla de que las ciudades deberían ser hiperdensas, hipermixtas y atendidas con espacio público. Y al final es un tema de eficiencias. Esto un ingeniero lo debe entender muy rápido. Hay como 2 modelos de habitar una ciudad. El modelo americano, que es un modelo centrado en el vehículo, mandado a recoger, que es el de los suburbios, que es el fenómeno de Llano Grande hoy. Y es, todo el mundo tenía el sueño de tener su vivienda propia y encuentra una de esas grandes manchas de suburbios que son kilómetros y kilómetros y kilómetros y unas extensiones gigantescas de viviendas solas con un pequeño jardín, pero que no generan unas comunidades fuertes y donde la infraestructura para atender eso es sumamente costosa, que puede costar 2 o 3 veces más que la infraestructura de una ciudad bien atendida, porque tienes que hacer el andén por muchos más kilómetros, tienes que llegar a las redes de acueducto, de energía y demás. Ese es un modelo que ambientalmente no es positivo y que genera otro problema, y es que disminuye la calidad de vida de la gente. Suena extraño, pero la disminuye. Es que todo el mundo se está yendo para arriba, creyendo que va a mejorar mi calidad de vida, y lo que está haciendo es, a largo plazo, la va a destruir. La destruye, que es el fenómeno de Chía. ¿Te acuerdas que en un momento todo el mundo se fue para Chía porque era campestre? Colapsó Chía, y ya ir de Chía a la 72 en Bogotá, pues tienes que salir a las 4:30 de la mañana, o si no ya no te da, porque son 3 horas montado en un carro del colapso absoluto de las vías. Entonces, por eso es importante entender el concepto de la ciudad de 15 minutos de Carlos Moreno, que dice las ciudades deben ser hiperdensas, hipermixtas, y se llama ciudad de 15 minutos porque el concepto lo que habla es una persona debe solucionar todas sus necesidades básicas en una distancia menor a 800 metros, que es lo que es capaz de caminar una persona en 15 minutos. O sea, lo que buscan es hacer ciudades que no dependan del automóvil, que para cuando vas por un trayecto largo te montes en el transporte público, pero que soluciones esas 6 actividades que son compras, salud, trabajo, hospedaje, entretenimiento, deporte, en los 800 metros alrededor tuyo. O sea, casi que en cada 4 o 5 manzanas debería haber un parque. Cada 4 o 5 manzanas debería haber un sitio donde hacer las compras, un centro comercial o un mini mercado o cualquier cosa así, para que las ciudades sean mucho más cercanas. Es la vida barrial, es volver a la vida barrial en las ciudades. Y la hipermixtura, ¿qué significa? Los mismos edificios deberían ser como un crucero. Y cuando te explico el concepto de un crucero, significa los edificios deberían ser pensados como estos grandes barcos donde hay de todo, peluquerías, sastrería. Si te mueres, hay hasta funeraria, pues, ya tienen donde meterte. Y lo que quiere decir eso es, genera cercanía. Entonces uno debería pensar en edificios que, claro, que en el primer piso sea comercial para los servicios, para todas las peluquerías, panaderías, sastrerías, etcétera. Pero que generan otra cosa muy importante, abiertos a la calle, para poder generar seguridad. La percepción de seguridad y la seguridad finalmente se determina por la iluminación de las calles. Que en Medellín pasó un fenómeno contrario, y es que como nos secuestraban y como nos mataban y como pasaba todo lo que pasaba acá,
nos tocó meternos en unos guetos. Y entonces aparece un concepto que desde lo urbano es terrible, que es la unidad cerrada, porque tú caminas por un montón de setos oscuros sin iluminación, pues ¿quién camina a las 9 de la noche por el poblado? Pues eso es miedoso, eso es oscuro. Entonces, debería uno abrir ese espacio público para que sea una ciudad mucho, mucho más agradable y con una percepción de seguridad mucho más alta. Ahora, volviendo como al tema de Paradójicamente, Dale. Bogotá, siendo Bogotá, pues tiene, por decir algo, el Simón Bolívar, que tiene mucho de eso que estaba diciendo Hernán, que los fines de semana es así, la gente va a frisbee, fútbol, trotar, o sea, es espectacular, la verdad. Yo iba mucho, A Bogotá lo que le falta es el transporte público y le falta densidad. Y es que sí, porque también es una ciudad mucho más caminable, las aceras. Claro, sí, es mucho más agradable caminar. Pero se convirtió en una ciudad sumamente extensa con muy mal transporte público. Sí, y se vuelve una duda. ciudad sumamente extensa porque las edificaciones promedio de Bogotá estarán en 3 pisos, cuando podrían ser de 15 o de 20. Entonces, ahí viene la lógica de por qué las ciudades deben ser densas, que mucha gente alega eso es un desastre, pero las ciudades deberían ser compactas. Compactas para poder dejar el espacio público, para poder dejar las zonas verdes y para que el transporte público fuera eficiente. Hacer un metro vale una fortuna. Y más cuando la ciudad no sé, tiene la dimensión de Bogotá, pues vale mucho más. Por eso, compactas y sacrificando cosas. Por ejemplo, pues aquí estamos en la casa de Darío y el apartamento es súper chévere, pero no tiene parqueadero y no hay carro. Y entonces se tiene esto. Y si quiere carro, le vale, no sé, 20, 30 euros la noche, pues usted tiene que ir a buscar un parqueadero. O sea, construcciones sin parqueaderos. Entonces, la gente automáticamente sale y camina porque es que es lo que toca. Entonces, uno no puede vivir pues a la mancha. Además que yo creo que el solo desarrollo urbanístico va a cambiar cuando tengamos vehículos, que va a estar, que eso es algo que hemos hablado en el podcast, porque o sea, un vehículo se utiliza 8 o 10 horas a la semana, pero la semana tiene tantas horas, o sea que solo se utiliza un 10-15%. La cosa cambia totalmente cuando son vehículos que están en constante movimiento y están trabajando para uno y simplemente lo transportan y van y en un puerto seco o puerto de entrada de ciudad, allá se van y se parquean. Entonces, una ciudad sin parqueaderos pues es una ciudad que es mucho más agradable porque se vuelve otra vez peatonal. Medellín hoy tiene un podcast del 2014 que hay que revisarlo o que hay que hacer una modificación al podcast, que tenía unos planteamientos filosóficos muy positivos. De las cosas que cambian de antes del 2014 al 2014, una de las cosas más positivas es que se limitan o se pone un máximo de parqueaderos. Antes, como estaba escrita la norma urbanística, te hablaba que cualquier edificación tenía un mínimo de parqueaderos. Y llega el 2014 y el cambio es máximo de parqueaderos. O sea, hoy en Medellín puedes hacer edificaciones con 0 parqueaderos. Nosotros lo estamos haciendo, 8 edificios con 0 parqueaderos. Y eso es uno de los cambios positivos. Otro de los cambios positivos Benita, te hago una pregunta. ¿Y cómo cambia la gente cuando no quiere tener ni siquiera carro? A mí una de las cosas que me impresiona es que yo ya conozco mucha gente que ni siquiera sabe manejar de Medellín. Y eso pues me impresiona porque pues era para nosotros, yo creo que lo primero que uno quería cuando cumpliera 15, 16 es salir y manejar carro, pues. Ese tipo de persona, ¿quién es? Porque me da curiosidad la característica pues de esos individuos. No, esos edificios, pues casi todos son hotelería y vivienda turística, entonces tienen la ventaja de que son los extranjeros que no traen el carro, entonces no hay ese impacto. Lo estamos haciendo ya con los co-living, para más nómadas digitales que también pues vienen con la cultura de que van para otro país, no necesitan un carro y lo soporta la peatonalidad. Pero estamos haciendo un proyecto en Sabaneta donde solo entregamos un parqueadero por apartamento y es completamente urbano, queda en el centro de Sabaneta, tienes todo a 5 minutos caminando. Todavía hay que ver cómo va a ser, pues si la gente va a depender o no del carro. La cultura paisa, definitivamente la cultura todavía sigue siendo muy, muy dependiente del carro privado, en especial en los estratos altos, por 2 razones. Pues hay un tema histórico, siempre lo hemos visto como algo aspiracional. Lo segundo es que no tenemos opciones de transporte público cómodo. Cuando uno está en el poblado, pues sí, hay unas rutas de bus
Yo hace mucho rato no monto en bus, pero me acuerdo cuando estaba en la práctica que solo montaba en bus, me tocaba darle la vuelta completa a las transversales porque era la única ruta que era constante y casi que mi casa quedaba en la 10, pero me tocaba ir hasta San Lucas para llegar hasta la 10 en ese momento. Eso era absurdo y me pasaba lo otro, no me cabían las piernas porque esos buses están hechos como para personas de 1,40 de altura, yo no sé. Entonces siempre me tocaba irme parado porque o si no me aporreaba las rodillas. El transporte colaborativo está inventado y no tiene que ser a través de carros individuales con autonomía o pues que se manejen solos, no, ya existen los buses y los buses bien manejados son muy cómodos, que uno los ve en el resto del mundo y está el metro y bien manejado es muy cómodo. Lo que falta es seguir ese proceso de integración de rutas y de infraestructura que el Metro de Medellín lo viene haciendo, pero no al ritmo que uno lo soñaría, pues, y debe ser un tema de recursos. Debería tener uno transporte público masivo pues, integrado por la Avenida del Poblado. Por las transversales debería, pues no sé técnicamente qué hacer, si debe ser un tranvía o debería ser unos buses, pero debería existir. Y de cada loma, o sea, en las transversales, por ejemplo, que es los mismos casos de las comunas o de los barrios que quedan en la era, podrían existir movimientos colaborativos entre las diferentes administraciones de las diferentes copropiedades para tener buseticas que atiendan las lomas. En una unidad normalmente hay 50, 60, 120 carros, pues entre todos podrían tener una busetica que esté haciendo un recorrido continuo y el resto de carros desaparecerlos. O sea, hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Ahora, bueno, y hablando estrictamente pues de proyectos, pues llegar y decir que uno va a extender parques del río pues en todo el municipio, yo creo que es lo suficientemente pues osado. Pero vos qué ideas... Pero está dibujado, está pensado, o sea, está pensado y está pensado con otro proyecto que es fundamental para Medellín y que hoy es el proyecto más importante que tiene la región, que es el tren de cercanías. Y es que alrededor de Parques del Río, que va paralelo por todo el río, no sé si se han dado cuenta, en ese viaducto, pues en ese soterrado que pintaron al frente de PM, ya está el espacio para el tren de cercanías. Y el tren de cercanías es una ruta paralela al metro que va, pues que está planeado para ir hasta Puerto Berrío y que está planeado para ir al suroeste, para transporte público, porque es que el metro ya no le cabe una persona más, y para transporte de carga. Entonces quedaríamos como con un eje central muy importante. Luego aparece otro proyecto que ya va a arrancar su ejecución, que es el metro ligero de la 80, por todo el eje de la 80, digamos como paralelo a esto, que se vuelve otra ruta importante. Y creo que se empieza a ser muy necesario, pues tenemos el Valle es Largo, empezar a hacer el ejercicio de la espina de pescado. Y sí. Es como, pues, cuáles son todas esas rutas alimentadoras que llegan a este transporte público central para todos los estratos. Es que hoy el transporte público lo hemos dejado en los estratos bajos porque hay que transformar, son las zonas más donde necesitamos el urbanismo para transformar, para generar cariño por la zona y la necesitamos atender, pero el sistema de transporte integrado debería estar en todas las zonas. O sea, eso de que los ricos solo montan en carro, eso es mentiras. Cada vez que viajamos somos felices montando en metro, montando en bus, montando en todo. Es falta, es porque no lo tenemos pues para montarnos en él. Eso es cierto. Hablando de metros, cuando estaba investigando el podcast de los hongos pues, que hicimos en estos días, los japoneses, parte del diseño de todo el sistema de metro japonés subterráneo está basado en el principio como cierto hongo va creciendo y va obteniendo comida, entonces tiene pues, un punto pues, bien interesante. Pero volvamos como a ideas locas porque me gusta pues la de los parques, la de extenderlo, pues tiene un montón de beneficios, más verde, bajar la temperatura. Por ejemplo, hace 2 meses me quedé como un mes en París y en este calor, en este verano tan horrible pues que está haciendo ahorita en Europa, una de las cosas que me impresionó mucho era como uno de estos canales que creo que, pues yo francés no sé, pero el Night Arrondissement o no sé qué cosa,
cómo el agua le cambia la temperatura a la ciudad. Y nosotros tenemos ese bendito río que desde que yo tengo memoria ha sido sucio, pero cómo recuperamos esa vaina para que por lo menos sea navegable de una manera turística, y para que un pescador como Darío estuviera en el puente de la 33 o San Juan tirando una varita, y para mí esa sería una de las escenas más bonitas que yo quisiera ver, pues antes de que me muriera, pues no ver, si la logramos ver, sobre todo yo pescando. Eso me parecería nomás, o haciendo rafting o algún tipo de cosas, porque se ha oído tanto esa idea y nunca se ha podido digamos que convertir en algo serio, sobre todo porque tiene un impacto ambiental estético tan importante. Con estos calores y estas subidas de temperatura, pues un río le refresca la ciudad en, no sé, en 2, 3, yo creo que diría que hasta en 5 grados, pues las zonas aledañas, simplemente pues con las diferentes cambios de nivel y lo que pasa con la evaporación. Bien, pues muchas de las decisiones que toman son tomadas en muchos casos por ingenieros, y a veces los ingenieros se equivocan. Uno de los grandes crímenes que pasaron en Medellín y que pasa con el canal del dique en Cartagena es que en algún momento dijeron eso hay que rectificarlo, eso hay que hacerlo derecho. En el caso de Medellín lo hicieron para poder obtener parte de la tierra, que era tierra inundable, en la mitad del Valle de Aburrá, para poder sacar nuevas tierras. Eso le metió velocidad al río y de alguna manera luego le meten unas autopistas en vez de dejar unos parques alrededor de ese río. Eso sería muy distinto. Y uno ve que el mundo es de ciclos. Entonces, en muchas ciudades ha pasado lo mismo con los ríos. Inicialmente lo cogen como el eje de infraestructura física contaminante y demás. Y luego se dan cuenta que eso es un error y tienen que pasar a generar esos grandes parques. Yo creo que uno como... El ruido que hay que hacer es el ruido positivo, en que Parques del Río sí le ha sumado mucho a la ciudad y que en algún momento será necesario recuperar ese río como lo hicieron en Chicago, que en algún momento Chicago estaba contaminando los grandes lagos y toda la industria tiraba, y hoy uno hace el recorrido por el río porque es una cosa completamente espectacular y tiene unos parques lineales gigantes al lado del río y de look y todo, pues, o sea, yo creo que sí hay que recuperar ese río, hay que volverlo peatonal, hay que volverlo seguro, no puede ser el hogar de todos los indigentes. En eso, pues, caminar hoy por el río es miedosísimo porque de verdad, o sea, han hablado hasta que entre ellos se comen, pues, o sea, uno no sabe cómo es los problemas de habitante de calle en el río, pero falta muchísima autoridad en ese sentido. Y no es solo el río, son el río y las quebradas. Se han hecho cosas positivas, por ejemplo, el tema de las petar. A todos ustedes les tocó, el río olía maluco. Hoy por lo menos no tiene olores. Pero no sé, esos programas que existían en el pasado, hoy qué tanto siguen, ¿no? Eso muy liderado por EPM. No sé qué tanta continuidad tenga hoy, no sé cuál es la situación de EPM y qué capital tengan pues con la recuperación del río en este momento. Sí, me parece pues que es algo que sería una tarea donde pues sector público y privado deberían unir esfuerzos, porque cuando uno empieza a buscar como soluciones que son, digamos que extravagantes, la solución más práctica siempre está tan cerca a uno que uno no la ve, y entonces empezar a recuperar algo ahí pues le cambiaría y le pondría un semblante pues muy interesante a la ciudad. Oíste, vos, la otra idea que siempre compartís en muchos podcasts es decir, no, hombre, es que hay que peatonalizar a toda la 10. ¿Por qué no nos hablabas un poquito más de lo que has pensado ahí? Porque se vuelve un atractivo turístico pues de talla internacional para todo el mundo. ¿Por qué no nos contás un poquito qué has pensado ahí? Tení que te la iba... espera que no... Creí que me la había mandado. No, como dice Alejandro Salazar, que lo tuviste ahí en el podcast, hay cosas que se van dando emergentemente y son los datos los que finalmente te dicen qué tan importante es ese fenómeno o no. El tema del turismo en Medellín se viene convirtiendo en un fenómeno emergente repotente, y cuando uno empieza a analizar los datos, lo que se da cuenta es que
pues estos turistas lo que quieren es estar en la 10, quieren estar en las zonas aledañas a la 10, el barrio Astorga, el barrio Manila, Parque Lleras, la zona de Cliclac, la zona de Provenza. Cuando uno camina esa calle, lo que se encuentra es que hablan todos los idiomas y que sí, que esa es la zona turística. Y cuando ve la ocupación de los hoteles y ve todo, pues uno dice, esa es la zona de entretenimiento de Medellín. Es un pecado que hoy esté utilizada por los carros y que sea difícil caminar por esos andenes, que uno se siente inseguro, que uno se sienta estrecho, porque es una zona que es hasta tranquila, pues es rica caminar. Yo que hago mucho el ejercicio, el recorrido de caminar ahí por los hoteles y ya los inversionistas y demás, no es la loma de Medellín, es relativamente plano. Y es una zona donde encuentras muy buenos restaurantes, donde encuentras galerías de arte, donde encuentras entretenimiento de todo tipo. Y digo, acá hay que sacar los carros y hay que definitivamente volver eso con transporte público y peatonalidad. Entonces, Lucas, vos pues que sos como de Medellín, pero llevas mucho tiempo por fuera, más que todos combinados. Pero cuando vas, ¿qué cosas te disgustan? ¿Qué cosas te gustaría como que fueran más chéveres? Tu observación como visitante. Para mí, yo pues. No, pues mira, pues uno oye hablar a Lucas, que es el que está en el negocio de la construcción y el que tiene todas estas ideas de urbanización y uno va pensando, a mí siempre me ha dado mucho pesar Llano Grande, por ejemplo, un lugar tan bonito y ve uno como los constructores hacen todo sin diseño, sin planeación, pudiendo hacer unas cosas bacanas, estilo West, ¿entendés? Ese molcito primero que hicieron, si lo hubieran hecho, o sea, con cierto gusto. Es que, como dice Lucas, todo está inventado en Chicago, entonces él habla y yo me voy para Boston y veo ese río de Storrow Drive, me pregunto si algún día fue contaminado o no. Me acuerdo cuando voy a Medellín y uno se emociona con el metro y quiere coger el metro y yo he cogido el metro. Mi papá trabajó muchos años en el centro y a mí me encantaba irme caminando de la casa a la estación de Laureles, coger el metro, y era súper cómodo, súper bacano, a pesar de que no hay por dónde pasar la calle en Las Vegas, o sea, todo lo que estás diciendo, que hay que pasarse porque se acaba el andén. Entonces, pues, y ve uno y se da cuenta que, por supuesto, como dice Lucas, hay un tema de presupuesto importante, pero hay un tema de detalles también, ¿no? Como de simples detalles y ir haciendo y dejar planeados y ir haciendo. De imaginación y de capacidades de ejecución. Es que al final, pues uno no es el que tiene que diseñar. Para eso están los arquitectos, para eso están los diseñadores, para eso están los urbanistas. Es de interés de ejecutar y de crear cosas. Y es el ejercicio de ir haciendo y a veces uno se equivoca, pero hacer, ir iterando, ir viendo qué funciona o qué no funciona. A mí, ¿sabes qué me preocupa mucho? Me preocupa mucho el Oriente. Ha tomado muchísima popularidad el Oriente. En el Oriente se están haciendo cerca de 6.000 viviendas nuevas por año. 6.000 viviendas son 24.000 habitantes nuevos. Eso era un municipio de 150.000 habitantes, que cuando uno pues, empieza a crecer a tasas de 2 dígitos, empezamos a hacer otra ciudad gigantesca. El Valle de San Nicolás es 4 veces más grande que el Valle de Aburrá. Y lo que encuentra uno es que vamos a cometer los mismos errores. No tenemos la infraestructura de vías, no tenemos el transporte público. Con otro problema muy grande, porque el aeropuerto está ahí, entonces la densidad es otra cosa que tiene que considerar. Entonces, pues no se pueden hacer edificios a altura. De acuerdo. Y estamos dejando atrás a Medellín, que es la ciudad que tiene todos los servicios. Entonces, miren que el fenómeno de esta ciudad es delicado. Uno mira dónde se están haciendo las nuevas edificaciones de la ciudad. Se están haciendo en el Oriente Antioqueño, se están haciendo en Bello y se están haciendo en Sabaneta. 3 municipios que no tienen equipamiento de ciudad, porque no es donde están los colegios, no es donde están los grandes hospitales, no es donde están los centros comerciales. O sea, falta mucho equipamiento, hay que hacerlo, pero estamos haciendo un monstruo de 3 cabezas y una de esas cabezas solo tiene
2 o 3 conexiones que es Oriente. Entonces, ahí hay un error de planeación gigantesco. Y el mayor pecado está en el POT de Medellín. Y es que el POT de Medellín se ha vuelto tan restrictivo que a nosotros los desarrolladores nos ha tocado alejarnos de Medellín. Y por eso Medellín, que producía el 75% de la vivienda, hoy pasa a producir el 20-25% de la vivienda de Antioquia. No entiende uno, están alejando los prediales, están alejando el desarrollo, están alejando unas cosas para hacer una ciudad que no tiene ninguna lógica. El centro debe ser denso, las afueras deberían ser poco densas, y aquí está pasando todo lo contrario. O sea, la densidad de Sabaneta es inmensa. En Caldas viene un proceso de urbanización gigantesco. Lo mismo el Oriente. Entonces, eso me preocupa muchísimo, y ahora que pues hay cambio de gobierno y debe darse revisión del POT, uno de los aspectos importantes definitivamente tiene que ser la revisión de las densidades en el municipio de Medellín. Y creo que eso es uno de los factores determinantes para hacer una Medellín mucho más ambiental, mucho más ecológica, mucho más eficiente, mucho más bonita. No, eso está. ¿Y vos crees que, por ejemplo, lo del aeropuerto de lo de Olaya sí sea viable? Porque uno mejoraría mucho la densidad si uno permite altura después de decir, el aeropuerto. No, eso yo creo que es un tema muy lejano. Entiendo que la historia del aeropuerto es que el aeropuerto fue una donación, y cuando se entrega en donación al Estado, hay como una cantidad de restricciones. O sea, no es tan fácil recuperar el aeropuerto rápidamente. Lo que sí está claro es que está pensado que en algún momento de dejar de ser ese aeropuerto y debería ser un aeropuerto solo de servicios menores, o en caso de emergencias, un terremoto o algo así, tener una pista, pero el resto debería ser parque. Pero está muy lejano. O sea, está muy lejano. No hay la intención de por ahora hacer ese cambio. Yo creo que el factor determinante van a ser las vías. El día que terminen las vías y que la gente, en vez de ir a pagar por un avión, se monte en un bus de 2 pisos con aire acondicionado y por 99.000 pesos llegue a cualquier municipio entre 1:30 y 4, va a decir: yo para cómo ir a montar un avión. Cuando te caíste, estabas hablando del Parque Lleras y nos habías mostrado la foto, pero no terminaste pues como de concretar la idea pues de lo que estás pensando, pues, o ahí con inteligencia artificial, es que habías dicho. Cuando uno mira esa calle 10, hoy entre los privados están invirtiendo más de 2-3 billones de pesos en la zona. Eso es lo que van en los proyectos inmobiliarios que hay en la zona. Pero esa zona no se puede quedar paralizada como está hoy, no se puede quedar con el diseño actual donde le damos prioridad a unos carros. Va a ser muchísimo el tráfico, y el tráfico peatonal. Entonces, definitivamente yo creo que Medellín necesita una obra que dispare el turismo, que permita apalancar el turismo de 1,5 millones de viajeros que estamos recibiendo hoy y lo pase a 3-4 millones de viajeros rápidamente. Y creería que esa obra, que debería estar hoy en el plan de desarrollo, debería ser la peatonalización de la 10. Esa obra no puede ir sola. Sí, porque es que la gente, una de las cosas que no entiende es que a la ciudad le cabe más gente cuando es gente caminando que cuando es gente, pues, que es una cosa como medio tonta, pues, uno sale a caminar aquí por las Ramblas, Paseo de Gracia, y las aceras, pues, son más grandes que la misma calle, pero los ríos de gente son impresionantes. Entonces, obviamente, se dispara el turismo, y entonces, mientras más aceras, más calles peatonales hay, más turistas van a llegar a la ciudad. De acuerdo. Y hay otro de los detonantes importantes de la infraestructura de transporte. Necesitamos urgente la modernización del aeropuerto del José María Córdoba. Yo no sé si es necesaria la segunda pista en este momento. Eso yo creo que es futuro. Lo que sí es importante es transformación de la terminal de los sitios donde llegan los aviones y demás. Eso es un aeropuerto de unas especificaciones muy bajas, que no está para una ciudad que se quiere preparar para recibir 4 o 5 millones de viajeros en el mediano plazo. O sea, ahí sí se necesita una inversión importante y se necesita una buena sistema de transporte entre el oriente antioqueño y Medellín. O sea, la solución no puede ser Las Palmas, y la solución no puede ser un solo túnel. Ya desde la CCI están estudiando un proyecto para hacer un segundo túnel por Sabaneta,
pero con la cantidad de gente que hay, pues yo no sé cuáles sean las soluciones, pues debería haber muchas asociaciones público-privadas tratando de trazar vías que integren esos dos valles. Oíste, Lucas, una pregunta. Pues yo, que pues viendo uno las transformaciones en algunas ciudades, Medellín lo hizo alguna vez y no se volvió a ver, y era que las ciudades se logran transformar cuando hay eventos o compromisos de eventos a futuro. Entonces, Medellín sí se movió mucho cuando le tocó los suramericanos. Desde el privado, y pues ni qué decir de Barcelona con los olímpicos y los mundiales y todo eso. ¿Por qué Medellín desde el privado no se dice, bueno, mano, vamos a traer, como dice Barranquilla? Barranquilla dice, yo voy a traer la Fórmula 1. Yo no sé si lo logra, pero si lo logra, mejor dicho, hay que ponerle una hijueputa estatua de ese man. Y eso sí transforma todo. ¿Qué puede Eso hacer está el impulsado y en arquitectura y en urbanismo lo estudian mucho, y es la recuperación de las ciudades con grandes eventos. Y entonces, ¿qué Ahora punto desde el privado puede traer? La gobernación de Antioquia está trabajando, no sé en qué terminó ese tema. Sergio Roldán en la gobernación de Antioquia quería hacer, es que no recuerdo, es como unos panamericanos o algo por el estilo, pero pues, traen un montón de delegaciones y lo querían llevar era el Urabá antioqueño. El Mundial para disparar. ¿Cómo? El Mundial Sub-20 de fútbol mejoró muchísimo los estadios. ¿Y qué hubiera sido de Colombia si hubiéramos tenido el famoso Mundial del 86? Esa fue una cagada. Pero Medellín le combinó mucho el suramericano y el BID, el evento del BID, si no estoy mal, eso le combinó mucho a la ciudad. Pucha, pero no se ha vuelto a hacer ese tipo de acciones que transforman. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que para poderte ganar eso, tenés que adquirir unos compromisos y hay unos puntajes. Okay. Entonces, dentro de esos puntajes te empiezan a mirar número de camas de hoteles, número de hospitales de tercer nivel, condiciones de los aeropuertos, y son un montón de cosas que lo que pasa es que no las tenemos. Entonces, muchas veces no nos ganamos los mundiales o no nos ganamos los panamericanos o los suramericanos o eso, porque estamos lejos en la lista. Ahora, eso que les contaba que está haciendo ahora la gobernación de Antioquia para tratar de llevar eso hacia la región del Urabá antioqueño, estamos lejísimos en la lista. Lo que pasa es que la gobernación adquiere los compromisos de que voy a entregar las camas, voy a entregar los hospitales, voy a entregar los espacios deportivos y demás, y eso es lo que realmente entra a potenciar la región y con una inversión importante. Pero ahí sí no es el privado, ahí sí es el público. El privado no tiene cómo impulsar eso. En estos días estaba hablando con Juan David, que estuvo en el podcast, y me dijo, Hernán, esta semana me voy a reunir con una gente que está pensando hacer un telesférico por Las Palmas. Y vos tenías esa idea, Lucas, que vos te imaginas un gringo, pues, o sea, que no tuviera que coger el túnel, sino un telesférico desde el aeropuerto y que lo depositara en el Parque del Poblado. Pues sería como de las sensaciones más increíbles. Además que ver uno toda la ciudad, porque yo creo una de las cosas, el túnel es una nota, pero una de las cosas que me acuerdo cuando traía visitantes y clientes, o sea, entrar a Medellín es muy bacano, porque Medellín se ve muy bonito desde el Alto de las Palmas y uno ve, mira, esta es la ciudad y el valle, y además que en general a la gente, las ciudades de montaña, sobre todo si están en el trópico, les impacta demasiado, porque como todos los gringos, pues la prueba es que un gringo tiene tan poca idea de cómo es esto que todos llegan de chanclas al aeropuerto, porque no se imaginan que esto es frío. Entonces es muy simpático ver cómo esa cara se les va transformando y luego ver la inmensidad de ese valle con todas esas lucecitas como si fuera un pesebre titilando. Entonces, y si uno ve el atardecer, pues se ve muy bonito. Pues vos te imaginas el efecto que eso tendría, pues un teleférico o una vaina, pues... que los deje en el rooftop del Zarzo. Mari. Esa sí, no, pero quedó bueno ese parchecito. Lo que necesita es esa gestión pública, hacer infraestructura peatonal, de transporte público, de parques. Ya el resto lo hacen los privados. Pero eso es lo que hay que entender. Sí, los privados no pueden hacer las vías, los privados no pueden hacer los parques. Y si tenemos la ingeniería y tenemos la gente y somos capaces, entonces, ¿cuáles son los benditos huecos, cuellos de botella? ¿Siguen siendo, pues...?
escoger gobernantes que no sean tan políticos, sino más ejecutores. El Es que el mundo lo hacen Peñalosa. los ejecutores. El Peñalosa que transformó Bogotá. Sí, eso. Pero entonces el otro problema, porque es que esos manes son de verdad planeadores, pero ¿cómo hacemos para que el mensaje de personas como estas no se vayan a confundir con todos estos mensajes populistas y políticos, pues donde todo el mundo pues se confunde? Por ejemplo, cuando se presenta un Parque del Río, yo me gasté pues siendo guerrero del teclado como Lucas, diciendo, hey, por favor no digan que esto es un parque para marihuaneros, esto es un parque para la ciudad. Y uno cómo hace país en contravía a la gente que no es capaz de pensar en largo plazo. Y todas las decisiones más malas de la vida siempre son las que son en contra de largo plazo. ¿Cómo hace uno para convencer que sí, que es un Peñalosa, pero Peñalosa habla y 50.000 personas se fastidian porque habló, porque lo clasifican como sea, porque no saben pensar en largo plazo y sino oportunidad? Pues lo que yo siempre digo, por ejemplo, cuando invertimos en acciones, es que usted no puede invertir y tener retornos si su cerebro está en el high time preference, que es, hey, quiero resultados ya. ¿Cómo hace uno para combatir esa vaina, sobre todo en construcción pues, y en planeación que se necesita pues como de largo plazo? Es ahí el problema. No, pero si hay cosas pequeñas. Miren, esto que ustedes están haciendo, acá salen un montón de ideas que, pues, cuánta gente ya los escucha. Y empezamos a alinear la gente en mensajes parecidos, porque tenemos formas de pensar parecidos, porque estamos a favor de la empresa, a favor de la productividad, a favor de una ciudad bonita. Y un podcast como el de ustedes, no sé a cuánta gente le llega, pero Hernán, usted tiene un video conmigo en TikTok que le llegamos a más de 3 millones de personas, creo. O sea, y ahí empezamos a alinear. Ahora, nosotros como empresarios, ¿qué tenemos que hacer? Hacer parte de la sociedad civil que está hablando, de la sociedad civil que habla. ¿Cómo? Entonces, una empresa como la mía se gasta hoy una fortuna que me podría ahorrar siendo parte de gremios y asociaciones. Entonces, ¿cuánto le entrego a la Cámara de Comercio? ¿Cuánto le estoy pagando a ProAntioquia? Ahora me voy a meter a Fenalco. Estoy en la lonja de propiedad raíz. Estoy en Camacol. Eso vale una millonada, pero me permite ir a las mesas donde se hace el lobby de ciudad, donde de ahí salen los grandes funcionarios que le pintan los proyectos y se los llevan a los gobernantes. Es que Camacol lo hace. Camacol ha estructurado una cantidad de proyectos de ciudad súper positivos para la ciudad y casi que le dice al gobernante, vea, aquí está el proyecto, usted no tiene que pensar, usted tiene que buscar cómo financiarlo, pero yo ya se lo diseñé, yo ya le tengo la idea es de los empresarios, es una idea positiva para la ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer, es cuidar nosotros mismos como empresariado nuestra ciudad a través de la sociedad civil, a través de todas esas entidades que existen. Que en eso tenés absolutamente toda la razón, y es una cosa que yo pues he aireado en este podcast, y es que nosotros tenemos que eliminar ese pudor o esa restricción de conversar y planear ideas. Por ejemplo, yo me vi el podcast con el Lagarto, bueno, no le gusta que le digan el Lagarto, con Mauricio Tobón, y yo lo vi y al principio dije, no, pues quiero como tomarle la temperatura, quiénes son los que se están proponiendo pues para la gobernación. Creo que esta mañana vi, Darío, que Cristian Halaby se lanza también, o se registró pues también, o fue Lucas, creo que fue el que posteó en Instagram. Pero sí, uno lo que tiene que hacer, por ejemplo, pues no sé si Mauricio se va a ver esto, pero yo, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos estábamos como manteniendo al margen pues de hablar políticos, pues le preguntaba a Darío y me dijo, no, pues tráelo y le hacemos preguntas. Y mis preguntas no van a ser políticas, sino que van a empezar a cebarle ideas, porque a mí me parece que somos los emprendedores los que tenemos que cebar las ideas. Entonces, mis 3 preguntas que le voy a hacer a Mauricio es, Mauricio, si el gobernador de León, México, fue capaz de convencer a Tesla para que hicieran una fábrica allá, ¿qué va a hacer usted para convencer al señor Elon Musk que haga una fábrica acá? Porque ahorita con todo este cuento, pues de la desglobalización, pues entonces todo ese aparato productivo se está viniendo pues para México y Colombia, y México no tiene suficiente gente para poder abastecer a todo Estados Unidos. Usted que estuvo en el IDEA, invirtió en termoeléctricas, represas, hombre, con esa capacidad extra, usted ha considerado, por ejemplo, hacer un proyecto como el de El Salvador, que generar unos bonos, minar Bitcoin. Y la tercera es, hombre, si nosotros, por ejemplo, a mí si me vuelven a elegir un político que regala computadores, pues digo, eso es lo más populista que hay en el mundo, pero
¿por qué no crear una alianza estratégica con Starlink y que todo Antioquia, que absolutamente todo Antioquia tenga internet de alta calidad para que lo más rural, la vereda más extensa, más lejana pueda tener conexión? Y entonces, pues a punta de un dispositivo pueden oír un YouTube, pueden oír cualquier tipo de contenido y entonces empezar a existir intercambio de bytes para que la gente empiece pues como a educarse. Pero es uno el que tiene que empezar como a cebar esos planteamientos y después dirán, no, eso fue una idea que se me ocurrió a mí, pero nosotros, pues, sobre todo esta generación X de nosotros, pues, antes de los millennials, nosotros siempre hemos estado como muy al margen, no opinamos, nos quedamos callados y le hemos dejado un vacío donde se nos montaron los que nos montaron porque simplemente dijimos, no hablemos más, no preguntemos más, no. Esta semana compartí un chat de un podcast de unos pelados que llevan haciéndolo, creo, Lucas, que más tiempo que nosotros, se llama Atemporal, buenísimo. Entonces, ahí salía José Alberto Vélez, pues el expresidente de Argos, Sura, todas esas cosas. Yo, pero estos huevones, es que ese es el problema de estos manes. Todos estos manes deberían hace 10, 15 años estar contando esto para arriba y para abajo, para contar las historias donde se puede y para que la gente empiece a extraer ideas, empiece a hacer asociación y se produzca como un caldo de cultivo. Entonces, sí, tenés razón. Uno tiene que estar partícipe en eso y ahorita estamos utilizando estos medios para que los gobernantes pues tomen como una guía de posibles ideas. O sea, nosotros simplemente... Hernán, y es increíble. Ellos lo siguen a uno. Es que yo veo mis redes cuando me siguen y todos los que están hoy compitiendo por la alcaldía y por la gobernación me siguen. Lo que pasa es que hemos cometido un error grande, y no, digamos los empresarios, hemos cometido un error grande en Antioquia y el error grande es que creemos que autoritariamente somos capaces de poner los gobernantes o que somos capaces de darles instrucciones como si fueran uno de los colaboradores de nuestras compañías. Y la realidad es que hay cosas sobre las que tú tienes control y hay cosas sobre las que no. Sobre quién va a gobernar nuestra región no tenemos control. Es un proceso democrático donde serán las masas quienes cogen. Y en ese sentido, el gran error es el discurso que utilizamos para comunicarnos con ellos. Entonces, muchas de las asociaciones de la sociedad civil, por cosas malas que han pasado, han roto canales de comunicación. Y no hay peor problema que romper los canales de comunicación. Sí, claro. Yo estoy seguro que si usted mantiene canales de comunicación, hasta con el dictador más cruel que existe, a través de ideas bien vendidas, el poder de la influencia, usted es capaz de alguna manera de darle caminos lógicos y positivos a un gobernante. Nos ha pasado es que hemos roto los canales. Hoy no hay comunicación de la sociedad civil con varios de nuestros gobernantes. Y finalmente, pues la parte, pues ha existido egoísmo de parte nuestra donde no queremos comunicar. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mortificar a Lucas cuando lo veo en Twitter, que se echa unas peleas y unas cosas. Yo, pero este man lo están apabullando ahí. Entonces, el último comentario, Lucas, pues, que hubo en el video que hicimos con el gringo del fondo, eran, mi solidaridad con Lucas, que no entiendo, que la gente mala. ¿Te acordás el último rifirrafe que te echaste sobre...? Pero mira que la gente, cuando ya uno empieza a contarlo, entonces empieza a crear empatía. Y nosotros somos muy huevones que se nos olvida o nos dedicamos a esos. Ahí hay otro que vamos a investigar, investigando, que invitamos al chat, que se llama Barriga de Sapo, al podcast. Escribe buenísimo, pero se escribe unas columnas, o creo que salió una columna, o repitió unas columnas en unos medios que nadie oye, nadie ve una columna de La República, nadie ve. Eso no tiene impacto porque los formatos cambiaron y uno tiene que aprovechar pues estos mecanismos y sobre todo a mí una cosa que yo siempre he defendido, que sea de largo plazo, para uno ver cómo una persona va presentando una idea, cómo la va llevando y pues porque es que si no todo se descontextualiza y como vimos en la época donde el clic es lo más importante, pues ahí es donde se producen como las noticias tontas y relevantes de impacto, porque las que quieren manipular pues psicológicamente a la gente simplemente por el énfasis o el titular pues, de cualquier cosa pues que sea puro clickbait. Entonces me parece que tenemos que controlar y nosotros es
o sea, más contenido, ojalá de temas que nos interesen a todos y en formato largo para poder darle exposición. Y yo creo que uno debe ser muy cuidadoso en la forma que utiliza las palabras. Nosotros tendemos a ser muy agresivos en la comunicación. Entonces uno entra con los taches hacia adelante, uno entra agresivo diciendo, este tipo es un bandido o este tipo no hay que. Inmediatamente cerraste el canal de comunicación. Si tú hablas de manera objetiva y lo que planteas son soluciones prácticas y lo que repites es eso, no el mensaje de odio, que puede tener sus argumentos, pero si lo que se repite son las ideas se venden solas. Las buenas ideas se venden solas. Entonces, una de las grandes recomendaciones es qué discurso utilizamos, porque acuérdense, hay cosas sobre las que tenemos injerencia y hay otras que no controlamos. O sea, ustedes no saben quién va a ser el próximo alcalde de Medellín. Eso no lo sabemos, eso lo escogerán todos los antioqueños, pues las personas de Medellín. Y dependiendo de qué vertiente tenga, pues las buenas ideas se tienen que seguir haciendo. No entrar en una discusión infinita por 4 años a que no pase nada. Sí, así es. Así es. Yo, por ejemplo, una de las cosas que te he aprendido a vos, pues, que te sigo en Twitter, es que vos, a mí me gusta mamar gallo, entonces hay veces puedo ser como un poquito abrasivo, pero vos siempre sos optimista. Entonces digo, ¿qué diría Lucas sobre esta misma idea que uno está discutiendo acá? Pero ese optimismo de frente va cambiando y va permeando. O sea, yo te tengo como referente porque todo lo que vos vas diciendo y escribiendo, pues es muy positivo y entonces uno se le va contagiando. Es que cuando una persona es optimista, eso se le va contagiando a la otra gente. Y yo creo que esa es otra cosa pues, que debemos acordar. Y hay que trabajar con todos los gobernantes. Si queremos trabajar por una ciudad bonita, esas obras hay que hacerlas. O sea, no podemos parar una ciudad 4 años. Hay que seguir. Y ahí sí hay que ser muy inteligente emocionalmente, pero hay que seguir planteando buenas ideas en todos los casos. No entrar en el debate del insulto, pues. Es que Twitter es muy peligroso. Uno en Twitter termina braviando a alguien en 2 segundos. Entonces, si uno no tiene ese control para hablar ahí, Dígamelo es mejor. a mí. Pero vos no sos peleón como a vos te enganchan en peleas, pero vos no sos pues como Ah, no. De hecho, casi como todas las dejo pasar, pues. sí, no, todas son pues si vos no sos como de machete que te bajaste del bus a Bolívar, No, no, a no. Bolívar, pues, no No sos así. me, no me disgustaría, pero A No, veces, no, a y a veces. veces. hay gente muy agresiva, pues, que llega de una braviando. Sí, que entra con No, pero nostalgia. tenés razón. Yo creo que este canal es interesante para eso. Y a esto hay que votarle y votarle tiempo y ¿por qué no lo que dijiste? Traer los invitados, traerlos, ya que uno me dio ahí una vocecita, me dio ahí un canal, traerlos para darles idea, no para darle duro, traerle al uno, traer al otro, Lucas hacer lo mismo, no. Sí, Y sí, bajo el es. respeto puedes hablar con cualquiera y acordate que toda historia tiene 2 lados o tiene varias versiones. Entonces, uno tiene que escuchar todos y de pronto, pues habrá cosas que uno no cree, pero habrá otras cosas que uno dice, ve, hasta interesante el planteamiento del tipo. Sí, hay ideas que son rescatables. Gordo, usted, porque Lucas pues dijo que tenía una hora, ¿usted qué ideas de Medellín? Usted que ya lleva, ¿para qué? Lleva 10 años por fuera, pero Gordo, ¿qué preguntas tenés pues para Lucas ahí como de cierre? Pues sobre todo un man que pues está activamente transformando pues el urbanismo de la ciudad, pues el urbanismo, pues la ciudad pues con sus construcciones. No, yo creo que lo más importante es que los empresarios y sobre todo los que diseñan las ciudades, porque pues, no solo pasa en Medellín, sino pasa en todas las ciudades, que hacen horrores, pues que montan una ciclovía que no llega a ningún lado, que hacen una avenida sobre un barrio que era, que era residencial, dejan, mejor dicho, el espacio público es de todo el mundo y todo el mundo hace lo que se le da la gana. Entonces yo creo que ellos eran los que deberían controlar más ese tema. Sí, que los pods, que no sé qué, pero la verdad uno no sabe cómo es el caldo de cultivo allá, cómo es que se cultivan las cosas, porque pareciera que pues eso está en manos de políticos definitivamente. Ve, yo como para finalizar, creo que una de las cosas que puede transformar Medellín y que es importante es nuestra conexión con el mundo. Nosotros necesitamos seguir ampliando esa conexión con el mundo.
cuando uno mira las tasas de crecimiento, las tasas de natalidad en una región como Antioquia vienen cayendo de manera bien rápida, y tenemos un problema muy grave, y es que pues con el último gobierno volvimos a tener una salida de nacionales importantísima. Se fue un medio millón de colombianos que son talento. El que se está yendo muchas veces es gente muy buena. Nosotros sí deberíamos buscar la manera de atraer público a Colombia. Los venezolanos han sido una fortuna para Colombia. La llegada de gente joven de Venezuela, de todos los estratos, ha traído fenómenos tan importantes como la creación en su momento de Pacific Rubiales, algunas grandes inversiones inmobiliarias, salvó la cosecha de café, salvó el sector de los bienes raíces en la construcción porque llegó mano de obra para poder ejecutar todas las obras. Y no deberían ser solo venezolanos. Un país de avanzada debería tener políticas migratorias muy fáciles, que cualquiera que llegara acá pudiera llegar rápidamente y muy rápidamente entrar a la actividad económica, o sea, tener salud, tener seguros, tener cómo habitar, una cédula, cómo ser contratado, y esa diversidad dispara a estas regiones. Entonces, eso no es tanto infraestructura, pero es vital que tengamos un país y una región, hoy que estamos tan atractivos porque somos económicos, porque tenemos buen clima, porque estamos en la mitad de un continente, porque tenemos gente bonita. ¿Cómo atraemos la gente para que vuelva al país? ¿Cómo hacemos para que todos ustedes que están por fuera vuelvan a este país y no solo sean los colombianos en el exterior, sino también los venezolanos, los americanos, los europeos, todos bienvenidos a Colombia? Sabes que en términos de startup, eso que acabas de describir, pues cuando se va yendo gente de Colombia, dijiste que el año pasado fueron 500,000, eso en una startup se llama churn. Y el churn es básicamente cuánta gente se suscribe, pero cuánta gente se retira. Y usted puede tener muchos inscritos, pero la salud, la verdadera salud de una startup o el beneficio económico o su posible valor a futuro depende de una sola cifra, y es el churn. Esa es como la cifra más importante que hay. Entonces, a cuidar esa cifra, sobre todo los gobernantes, pues si están oyendo eso, y entonces podrán decir que yo hice esto, que yo pinté esto. No, cuide el churn. Si el churn está malo, su gestión es mala. Y un poco como lo que decía Hernán Casaga en el podcast pasado. A los políticos que hay dos formas de empujar el carro. Una es apretando el acelerador y la otra quitando el pie del freno. Eso no hay nada más que hacer. Es mejor que quiten el pie del freno. Que ojalá no pongan mucho el pie en el freno, que lo pongan de vez en cuando, pero no mucho. Eso es la única manera, es teniendo un Estado más pequeño, que es el otro error de Colombia, que creemos que el Estado tiene que hacer todo. Y tenemos que cambiar ese paradigma. Necesitamos es un Estado más pequeño porque los gobernantes lo único que saben es regular, y la regulación va en contra de la innovación y la productividad. Y simplificar pues para no llenar de cuotas burocráticas cosas que no son necesarias, y que dejen que sean los emprendedores los que construyan, pues 44 millones se ganan. Bueno, no, Lucas, hombre, Bueno, señores, muchas gracias, hombre. Muy buen episodio, hombre. Ya saben que si quieren seguir a pues, Lucas, Darío, nosotros siempre dejamos en la descripción el link de los diferentes Twitter, y que sigan también el podcast pues, de Lucas Gómez Cuarta. Bueno. Nosotros ahí nos linkeamos todos, pues, porque vos tenés unos invitados muy chéveres, pues, que en el futuro me gustaría también conversar con él. No, y la invitación siempre era a ustedes y a su comunidad. Ustedes están muy nómadas. Cuando vuelvan por acá a la ciudad, hagamos esto físico y invitamos a la gente, porque a veces las pantallas nos alejan. A veces es bacano sentarse. Darío me tiene loco con ese cuento de que hagamos uno físico, pero entonces Estamos en mora. Comprometámonos uno, no sé, finales de agosto, principios de septiembre, lo podemos tener el Zarzo, o la terraza del tuyo, de alguno de los sitios tuyos, no sé, en un parque. Creo que se nos queda pequeño. De pronto nos queda pequeño, pero sí, podría ser. ¿Vos te imaginas? Hicimos uno en estos días con Eduardo Loaiza y nos llegaron 150 personas a Insolente. Sí, o sea, impresionante. Yo creo que sí.
Podríamos hacer una cosa que sea así como en simultánea, o sea, el mismo contenido lo hacemos, ¿cómo se dice, Lucas? El livecast en 10 AM y en el tuyo y en redes sociales y de pronto somos capaces de congregar. Pero invitemos a la gente, es bacano cuando la gente está tomando un trago, mirándolo a uno y le hace preguntas al final. Entonces, les dejo eso para que lo pensemos fecha. Señores, Listo. muchas gracias. Suerte, Lucas, gracias. Gracias a vos, muy buen pensamiento. Hablamos, chao. Suerte.